una constante en estas 2 semanas de vacaciones en las que su servidor no estuvo presente, pero sigue ahí. Nos dimos cuenta, sí, claro, pues sí, se bajó el rating, mi querido Jorge. No, se va el conductor y se cae el rating. En China hubo reclamos en la calle. Totalmente. Yo que iba caminando en mis vacaciones me decían, ¿por qué no está usted en Palermo? ¿No? Exacto. Bueno, estas 2 semanas que yo estuve fuera, le puedo decir que regreso y me doy cuenta de que sigue y seguirá, sin lugar a dudas, el conflicto fronterizo entre México y Estados Unidos, y que tiene que ver también con el conflicto fronterizo entre México y Centroamérica. Jorge, no hay duda. O sea, esto, aquí nos vamos a seguir un buen rato. Esto sigue, habrá como siempre, cada año, desde hace muchísimos años, sí, un tema de estacionalidad. Suele bajar un poco el flujo centroamericano hacia Estados Unidos pasando por México durante el verano, simplemente por el calor. Es probable que a partir de junio, finales de junio, veamos una cierta caída para que vuelva a levantar finales de agosto, septiembre. Pero va a seguir, sí, va a seguir porque las condiciones objetivas de Centroamérica y de otras partes del mundo son las que son, porque la capacidad mexicana de sellar la frontera en el Suchiate, o digamos con Guatemala, o en Tehuantepec, o donde se quiera, la capacidad real es, no diría yo nula, pero cercana a nula. ¿Otra vez la Guardia Nacional podría intervenir? Sí, si la mandan toda al Istmo, mira, sí, es muy fácil. El Istmo mide 200 kilómetros. De aquí a Querétaro. Sí. Entonces, es muy fácil poner a un Guardia Nacional, pues cada 10 metros, ¿no? Más o menos, de aquí a Querétaro. Sí. Pues a ver cómo te va con eso, a ver, good luck with that. Pero se va a descomponer Veracruz. Entonces, es un pequeño problema. Pero me quiero centrar en un aspecto que venimos platicando con Héctor, que es el tema de los cubanos, porque están dando más guerra que los otros y por buenas razones. Y después vemos qué es lo que está pasando. Parte de los que estaban en Mezatepec eran cubanos, como 1000 más o menos, que los detuvieron ahí, los dispersaron, unos se fueron para el cerro, otros los detuvieron, los mandaron a la estación migratoria de Tapachula, que se llama Siglo XXI. ¿Puedo hacer ahí una pregunta? ¿Los cubanos no tienen un estatus especial de que si llegan a territorio de Estados Unidos inmediatamente les dan...? A eso voy justamente. Es importante. Ese es el tema que está... ¿Qué es lo que está pasando con los cubanos? Primero, los cubanos cuando los tienen aquí encerrados son distintos, primero que nada porque tienen más lana, porque tienen familiares en Miami con lana que son los que pagan. Segundo, porque en efecto, diría alguna gente con Javier, porque han recibido la educación y la salud de 60 años de Revolución Cubana, que vale lo que vale, pero vale más en todo caso que la salud y la educación de Honduras. No, sin duda. Entonces, y son tercero, gente más preparada. Son gente que se han dejado durante 60 años en Cuba, pero que fuera de Cuba no se dejan tan fácil. Entonces, cuando muy politizados, además. Muy politizados, educados, con algo de lana. Digo, no son los médicos cubanos que están ahí, aunque hay médicos cubanos. También hay de todos. Sí. El hecho es que estos no se dejan maltratar por los, no sé si entre trogloditas, imbéciles, corruptos, inútiles, huevones, etcétera, del Instituto Nacional de Migración, y lo digo así tal cual, esos son la peor gente de todo el Estado mexicano, y no estamos elevando mucho la vara, estamos, digamos, no es, ¿ok? Son los de la migra mexicana, no hay gente peor. Bueno, esa gente se mete con los cubanos y los cubanos no se dejan. Y se salen, se fugan, dan golpes, dan portazos, contestan, se amotinan. No es lo mismo. Y ahí tenemos un problema muy serio. ¿Qué es lo que está sucediendo? Están sucediendo 3 cosas muy rápidamente. Primero, hay una crisis económica y social muy seria en Cuba,
desde hace varios meses, por no hablar de hace 60 años, pero hay, digamos, la curva ha ascendido porque pues, no funcionó lo de Obama, Trump lo echó para atrás, ha caído la inversión, ha caído el turismo. No, y ahora se pusieron más duros los cada americanos. Vez peor. Y Venezuela. Y Venezuela cayó claro. el suministro de petróleo de 100,000 barriles diarios a como 30,000 barriles diarios. ¿Qué han hecho los hermanos Castro desde 1960? Cada vez abren la llave. ¿Saben qué? Váyanse. Pero antes se iban por el Caribe. Pues sí, ¿no? Pero ya no se pueden ir por el Caribe, Estados Unidos, porque Obama quitó el tema de pies mojados, pies secos. Ya no les sirve llegar a ¿Ya Florida. no pueden? No pueden llegar así. Tienen que hacer una cosa. Es que para entender eso, antes llegaban a Florida y automáticamente les daban la residencia. Si embarcaban, si pisaban, desde Clinton, si pisaban, ahí quedaban. Sí. Eso lo quitó Obama. Lo que no quitó fue ¿Y los ley. aceptaron los cubanos de Florida? Pues, eso? Bueno, pues no los quedó de otra. Sí. Aceptaron a medias porque votaron por Trump. Sí. Bueno. Eso no entró en el cálculo de Obama. Sí. Si Hillary Clinton hubiera ganado en Florida, sería presidenta, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los cubanos? Salen de Cuba en números cada vez mayores. Van a Nicaragua y a Panamá, donde los dos gobiernos bajaron el costo de la visa, creando un incentivo. De ahí se vienen... ¿Se van ahí en qué? ¿En avión? En avión. Agarran un avioncito. Sí, si tienen lana de Miami, les pagan el boleto, tienen la visa. Se bajan en Managua o en Panamá y a caminar. Y a caminar para México. Llegan a México, los detienen, les arman el cuento, les dan que 20 días, que no, empiezan a pelear, se empiezan a fugar. Aquí lo que podemos ver, si pueden enfocar aquí. A ver si nuestro productor nos puede... ¿Qué es lo que está pasando? Esta es la bestia famosa. El tren. Ya no existe la bestia. No existía. Eso dijo Peña. Está volviendo. Ya regresó la bestia. Nunca se fue. Lo que pasa es que no se subían a la bestia antes porque iban caminando o en autobús. Cierra el gobierno mexicano el paso por autobús, los dispersan. ¿A dónde se trepan? A la bestia otra vez. Es que la bestia va más rápido, ya no se pueden subir. No se pueden subir cuando anda la bestia. La mayoría de los trenes andan un rato y luego se paran. Sí. Hay pocos trenes ni en China ni en Japón, hay trenes que siempre anden, ¿no? Se paran. Cuando se paran, se sube la gente. Bueno, llegan los cubanos a Estados Unidos, para terminar este cuento larguísimo, llegan a Estados Unidos y ahora en lugar de solo pisar, tienen que solicitar asilo. Igual que los hondureños, igual que los hondureños. Pero hay una gran diferencia. Si por angas o por mangas el cubano logra permanecer un año en Estados Unidos, detenido, suelto, como quiera, con tobillera, ya chingó. O sea, ya le dan la residencia. Obtiene la residencia. Obtiene la residencia. Esa es la nueva especie de pies secos. Es que es la ley de 65 que nunca se cambió. Entonces el cubano dice, a ver, voy a estar un año detenido en El Paso, en sepa Dios. Pues vale el gorro. Me van a dar de comer, cosa que en Cuba, pues no como. Voy a tener un espacio más o menos cómodo, tranquilo, voy a poder hacer ejercicio, puede venir mi familia de Miami a visitarme. Me aguanto un año y ya la hice. A ellos nada más para terminar con esta historia, ¿no los están regresando a México? Hasta parece que no. Sí, a los cubanos. Hubo por lo menos una retención y un regreso de 274 cubanos. No, de México a Cuba. De México a Cuba. Pero de Estados Unidos No, de Estados Unidos a México. Como si están los hondureños y salvadoreños. Creo que no. A ver, Javier. Pero por haberme extendido. No. Pero eso mete a Trump en problemas. Porque no puede no regresar a los cubanos y regresar a los hondureños. Pero le conviene electoralmente hacer eso. Dejar a los cubanos, para que no se enojen los cubanos de Florida. Exacto, pero se enojan los votantes de Trump en Ohio. Si no regresa a todos, ¿no? Porque pues, en Ohio los ven igualitos que los hondureños. Entonces, se está mezclando esto con la parte bilateral. Yo creo que además, en cuanto a la reacción del gobierno mexicano, el gobierno mexicano tiene el enorme problema que por lo menos Trump, más allá de las autoridades americanas, pero por lo menos Trump no le interesa la parte bilateral de todos estos temas. Él está pensando en su electorado, está pensando en Florida, no le interesa. Entonces es muy difícil tratar de llegar a acuerdos con alguien que no le interesa ver la parte bilateral. Tiene una dimensión nacional para ambos países, pero él no le interesa ni la dimensión nacional para México, ni la bilateral entre los dos países, ¿no? Y al mismo tiempo, ante la postura de no engancharse y no pelearse,
que podría sonar razonable. De López Obrador. De López Obrador. El problema es que del otro lado hay una persona, como tú siempre dices, que tiene una estrategia de bully. Sí. Entonces, ¿qué piensas si eres un bully, tienes una estrategia de bully, si alguien cede, no se engancha, acepta? No, pues en el recreo lo agarras todos los días. Le pides más, pues sí. ¿no? Entonces, todos los días te lo agarras, por citar a Castañeda, a madrazos. Exacto. Lo que necesitas hacer es, una cosa es no engancharse en el sentido de contestar sus tweets. Tiene toda la razón, cualquier político, no engancharse con Trump a ese nivel y de esa manera. Eso no significa... Pero lo otro, quiero que llegues a lo otro. Ceder. No ceder. ¿Qué es lo otro? No es, no te enganches con los tweets. ¿Dónde sí te enganchas? Bueno, tienes que... Bueno, es yo que creo que les he hecho esa pregunta varias veces, ¿eh? No, pero es que, y sigue sin quedarme claro. No, bueno, pues es que el problema es un problemón. Sí, bueno, pues sí. Yo sí creo que fue un error de entrada. Empezar a aceptar que regresaran, que lo rechazaran, aceptar que se permanecieran en México mientras se procesaba. Pero te están extorsionando con el TEMEC. Si no lo haces, bueno, pues es que a lo mejor no les vamos a pasar su tratado, que es a lo que a ustedes les importa muchísimo. Es una cosa estar aquí. Sí yo veo el gran problema para el gobierno. Más para otra reflexión, otro día. ¿Hay algún precio que no convendría pagar por el TEMEC? ¿O no existe? Yo creo que el TEMEC, si se va el TEMEC... no existe. No, para mí... El precio que sea. Eso nunca puedes decir eso. Que el precio que oye, sea. No, vamos, pero de que es un precio altísimo el TEMEC, por eso, es altísimo. Pero hay un precio que no, nada más para reflexión. Debe de haber. Sí, bueno, yo creo que hay... Si nos invaden y eso. No, yo creo que hay muchos más inmediatos y más reales. Es decir, la idea de que lo único que importa es el TEMEC... Cuando empezó todo este negocio con Estados Unidos y con Trump, el argumento sobre todo que hacía Jorge era la importancia de la integralidad. Apenas empieza a decir lo único que importa es el TEMEC, ya no necesito todo frente a este cuate. Trump, que a mí en lo personal me cae en la punta del dedo gordo y siempre lo he dicho, sí hay que reconocerle algo. Él entendió que puede salirse con la suya, con México, con China, con la Unión Europea, con todos, dando o quitando acceso al gran mercado estadounidense. Esa es la gran ficha que él juega en la mesa de póker y tengo que decirlo, la juega muy bien. La gran virtud, muy bien. La gran virtud de la pregunta es del otro lado, el otro jugador de póker dice, híjole, pues yo tengo una fichita chiquitita y él tiene una fichota grandotota. ¿Qué hago? La gran virtud de López Obrador en esta materia es que nos puso de acuerdo Javier y yo. O sea, que no es bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? No es poca cosa. Pero mira, conforme pasa el tiempo y aparecen las cifras y se ve el movimiento, pues ahora sí que demográfico que viene de Centroamérica hacia México para cruzar Estados Unidos, se cuadra, yo creo que el primer gran problema que no depende de este gobierno, pero que este gobierno tiene que cargar. El primer gran problema que no tiene una solución, ni mediana, ni intermedia, ni pequeña. Es un problema que al contrario crece y crece en sus implicaciones diplomáticas, en sus implicaciones humanitarias, políticas, de control territorial, de relación con los Estados Unidos. Y el volumen, hablabas de 1,000 cubanos y ya son ese pequeño lío. Pero si entiendo bien, la cifra de centroamericanos que llegaron ya a Estados Unidos en marzo es 100,000. Sí. En febrero había 76,000. Sí. Esos llegaron. ¿Cuántos están cruzando por México? Bueno, es una anábasis, pues es una migración de pueblos. Están pasando 700, 800,000 gentes. México no tiene posibilidad de hacer prácticamente nada sólido, integral en esa materia. Ni los puedes detener, ni los puedes absorber, ni les puedes impedir que se vayan para arriba, ni puedes impedir que el presidente americano, de acuerdo con sus momentos políticos, ponga los reflectores en eso y te vuelva a decir, y no estás haciendo las cosas y te voy a mandar mis soldados. O haga una cosa más simple, pequeñita respecto de lo que tú dijiste, que te haga lenta la inspección al cruzar Ciudad Juárez. Lo hizo un día. Lo hizo un día. Perdió millones de dólares. Millones y millones de dólares porque un trailero hacía una cola de 9 horas. Es decir,
es un problema realmente muy grande, multifactorial, y en ninguno de los ángulos tienes realmente capacidad de resolver. Pero no tienes tampoco del lado que tú dices. ¿De qué? A ver, según de los chismes de Washington, los americanos le pidieron a Ebrard, porque ahora el responsable de todo esto es Ebrard, no es Gobernación, no es la Guardia Nacional. Queremos que detengas y retaches 850 diarios, porque nos llegan 3,000 diarios allá, solo te estamos pidiendo casi menos de la tercera parte. 850 diarios me los vas a detener y me los vas a retachar. Y no se lo pidieron en buen plan, en ese plan. A ver, y pues va y le dice al pobre del INAMI, y le dice, pues mira, hay que detener 850. Y el pobre Tonatiuh le dice, a ver, yo no tengo cómo, no hay manera de que pueda detener. Creo que celebró, y yo como gran hecho en una conferencia, que habían detenido a 174. Por día. No hay manera. Vamos, a ver, ya tenemos que terminar con este tema, desde luego no lo vamos a terminar ahorita, pero hay coincidencia que es un problemón enorme en la mesa. Sí. Vamos a tratar de bajarlo a soluciones quizás pequeñas, no sé, porque yo sigo insistiendo que donde me atoro es en las soluciones. Sí, no, pero te atoras tú en esa pregunta hipotética. ¿Hay un costo que no estés dispuesto a pagar por el TEMEC? ¿Tú? Yo creo que tú no tienes ninguno. Creo que López Obrador tampoco. ¿Están de acuerdo? A mí me parece importante. La prioridad para México es sacar el TEMEC. Yo creo que ahí ¿Tú crees que no? O sea, yo creo que hay a ver, que se vaya al diablo el TEMEC. Hay costos que no estaría yo dispuesto a pagar. Javier. Yo sí, no estoy. No sé. Yo creo que sí hay costos. Yo creo que Híjole. también hay que apostarle a la importancia que tiene para muchos estados en Estados Unidos y muchos sectores. Por eso, entonces Entonces, pero ese trabajo hay que seguirlo haciendo. En fin, o sea, yo no veo que sea posible hacer lo que piden, porque en el fondo a Trump, insisto, no al gobierno americano, las autoridades fronterizas americanas, a Trump, la verdad, le conviene que siga la crisis de aquí a 2020. Claro. No, es totalmente. Más, si en vez de 100,000 llegan 150,000, mejor. No, quiere resolver esto. Hay hasta la teoría conspirativa de que la está él calentando. No necesita, las circunstancias favorecen. Solitas llegan. En fin, pero ya nos tenemos que hacer una breve pausa. Vamos a regresar a analizar la posible amenaza que hay a la independencia de los bancos centrales en el mundo entero. Regresamos en un momento más.